¿Has notado esa mirada vacía en los ojos de las personas cuando caminas por la calle o cuando te sientas en un vagón del metro y observas a tu alrededor? Hay algo inquietante en el aire, una especie de neblina invisible que parece haber descendido sobre la mente colectiva de nuestra sociedad y que nos está adormeciendo lentamente sin que apenas nos demos cuenta de la magnitud del desastre. No me refiero a una falta de educación académica ni a la ausencia de títulos universitarios colgados en las paredes. De hecho, vivimos en la época con más personas tituladas de la historia, sino algo mucho más fundamental y aterrador, que es la pérdida de nuestra capacidad básica para procesar la realidad por nosotros mismos. Es como si hubiéramos delegado la función más sagrada del ser humano, la de pensar, razonar y cuestionar, a dispositivos externos y algoritmos que deciden por nosotros qué es verdad y qué es mentira, qué debemos sentir y a quién debemos odiar hoy. A veces me pregunto si estamos presenciando en tiempo real el desmantelamiento de la arquitectura cognitiva que nos costó milenios construir, una regresión voluntaria hacia un estado de pasividad mental donde la comodidad de no tener que pensar supera el riesgo y el esfuerzo de buscar la verdad. Fíjate en cómo conversamos hoy en día, si es que a eso se le puede llamar conversar, porque la mayoría de las veces son monólogos paralelos donde dos personas se lanzan titulares prefabricados que leyeron hace 5 minutos en una red social sin haber pasado ni un segundo digiriendo esa información o contrastándola con la realidad. Hay una paradoja fascinante y dolorosa en todo esto, y es que nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido acceso a tanta información. Literalmente todo el conocimiento del mundo está en nuestro bolsillo, y sin embargo nunca habíamos estado tan desorientados, tan incapaces de distinguir entre un hecho y una opinión, tan vulnerables a la manipulación más burda. Adler solía hablar mucho sobre cómo el ser humano compensa sus sentimientos de inferioridad buscando superioridad, y creo que lo que estamos viendo hoy es una manifestación masiva y patológica de esto, donde la gente se disfraza de intelectual o de experto en cualquier tema simplemente repitiendo lo que la manada dice para sentirse segura, para sentir que pertenece, sacrificando en el proceso su propia individualidad y su propio juicio. ¿Sabes? Hay algo curioso en cómo reaccionamos ante la incertidumbre hoy en día, porque el pensamiento crítico requiere, ante todo, la capacidad de tolerar la duda, de sostener dos ideas opuestas en la mente sin colapsar, de decir no lo sé y sentirse tranquilo con eso, pero hemos creado una cultura que castiga la duda y premia la certeza instantánea, aunque esa certeza sea completamente infundada y estúpida. Me pregunto si alguna vez te has sentido presionado a tener una opinión sobre algo de lo que no sabes nada, solo para no parecer ignorante frente a los demás. Esa presión social que te empuja a repetir frases hechas para encajar en el grupo, para no ser el extraño que hace la pregunta incómoda. Déjame profundizar en esto porque es aquí donde empezamos a ver cómo se teje esta red de estupidez colectiva que no tiene nada que ver con el coeficiente intelectual biológico, sino con una renuncia al coraje de vivir. Imagina por un momento cómo se forma la opinión de una persona promedio en la actualidad. Se levanta por la mañana, toma su teléfono y antes de que su cerebro haya tenido tiempo de despertar completamente y establecer sus propias intenciones para el día, ya ha sido bombardeado por cientos de estímulos diseñados por las mentes más brillantes de la ingeniería conductual para secuestrar su atención y sembrar emociones específicas. No hay espacio para la reflexión, no hay pausa, no hay ese silencio necesario donde nace el pensamiento propio. Solo hay reacción, estímulo y respuesta como si fuéramos los perros de Pavlov pero a una escala global y digitalizada. Adler nos enseñó que todo comportamiento humano tiene una finalidad, un propósito, y debemos preguntarnos cuál es el propósito de esta renuncia al pensamiento crítico, que ganamos al volvernos voluntariamente estúpidos y dependientes de la opinión ajena. La respuesta puede ser incómoda pero es necesaria, y es que pensar es doloroso y pensar conlleva responsabilidad, porque si tú analizas la realidad y llegas a una conclusión, eres responsable de esa conclusión y de las acciones que se derivan de ella, pero si simplemente repites lo que dice tu grupo, tu partido político o tu influencer favorito, entonces te lavas las manos, te proteges bajo el paraguas del colectivo y si te equivocas no es culpa tuya, es culpa de todos. Este mecanismo de defensa es una forma perversa de lidiar con el sentimiento de inferioridad que nos produce un mundo tan complejo y vasto, porque admitir que no entendemos cómo funciona la economía global o porque ocurren las guerras nos hace sentir pequeños e indefensos, así que preferimos adoptar explicaciones simplistas, conspiraciones baratas o eslóganes vacíos que nos dan una falsa sensación de control y superioridad moral. ¿Has notado cómo la gente se aferra a sus creencias con una ferocidad que no es racional sino emocional, como si cuestionar su opinión sobre un tema político fuera un ataque directo a su identidad personal? Y esto sucede porque han construido su estilo de vida, su forma de estar en el mundo, sobre cimientos de papel, sobre una lógica privada que no resiste el contacto con el sentido común o la realidad compartida. Cuando Adler hablaba de la lógica privada se refería a ese mundo de fantasía que construimos para justificar nuestros miedos y evitar las tareas de la vida.
y hoy en día las redes sociales son las incubadoras perfectas para estas lógicas privadas, permitiéndonos vivir en burbujas donde todos piensan igual que nosotros y donde cualquier voz disidente es bloqueada o cancelada, eliminando así la única herramienta que nos permite crecer intelectualmente, que es el conflicto de ideas. Estamos criando una generación que tiene terror al conflicto, que ve el debate no como una oportunidad para aprender sino como una agresión, y al protegerlos de cualquier idea que pueda ofenderlos o incomodarlos, los estamos privando de la oportunidad de desarrollar los anticuerpos mentales necesarios para sobrevivir en el mundo real. Es como si decidiéramos que para proteger a un niño de los virus lo vamos a encerrar en una burbuja estéril por el resto de su vida. El resultado inevitable es que su sistema inmunológico se atrofia y el primer resfriado que pille cuando salga lo matará. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo con la mente humana. La estamos volviendo tan frágil, tan incapaz de lidiar con la complejidad y la contradicción, que ante el menor desafío intelectual colapsa en la ansiedad o explota en la ira. Observa las discusiones en Internet y verás que rara vez hay un intercambio de argumentos. Lo que hay son insultos, etiquetas y falacias lógicas, porque la gente ya no sabe cómo estructurar un pensamiento, solo saben cómo expresar una emoción y exigir que esa emoción sea validada por el mundo entero como una verdad absoluta. Why ahora quiero hacer una pregunta. Why necesito que seas completamente honesto conmigo. ¿Por qué esta respuesta es solo para ti? ¿Cuántas veces has sentido que te ahogas en un mar de información contradictoria y has optado por simplemente apagar tu cerebro y dejar lavar por la corriente? ¿Cuántas veces has sentido esa parálisis mental, ese agotamiento profundo de intentar entender que es verdad y que es mentira, hasta el punto de que prefieres no saber? Prefieres cerrar los ojos y fingir que todo está bien mientras por dentro sientes que el mundo se ha vuelto un lugar incomprensible y hostil? Déjame decirte algo que quizás nadie te ha dicho nunca. Esa sensación de fatiga mental, esa tentación de renderte y dejar de pensar, no es porque seas débil o menos inteligente. Es porque estás bajo un ataque constante, un bombardeo diseñado para agotarte y hacerte dócil. Pero sé que hay una parte ti que se resiste. Una chispa de lucidez que todavía busca la verdad, que se niega a ser un autómata más en la masa. Y sé que a veces te sientes solo en esa búsqueda, rodeado de personas que parecen zombies repitiendo guiones. Así que quiero pedirte algo. Si lo que estoy diciendo resuena en lo más profundo de tu ser, si tú también has sentido ese miedo de ver como el pensamiento crítico se desvanece a tu alrededor y quieres recuperar tu soberanía mental, baja a los comentarios ahora mismo y escribe simplemente esto. Yo también lo siento. Solo esas 4 palabras. Yo también lo siento. Porque cuando escribes eso, cuando pones esas palabras ahí abajo, no solo me estás ayudando a entender que este contenido está llegando a quien lo necesita. Estás creando un punto de encuentro para todas esas personas que, como tú, están luchando por mantener su mente despierta en un mundo que quiere dormirlos. Imagina por un segundo que alguien más, alguien que está pasando exactamente por lo mismo que tú en este momento, lea tu comentario mañana, o la próxima semana, y siente ese alivio profundo de saber que no está loco por cuestionar lo que todos aceptan. Que su necesidad de verdad no es un defecto. Tu comentario puede ser la señal que alguien necesita para no rendirse, para seguir haciendo preguntas incómodas. Así que escribe en los comentarios. Yo también lo siento. Y si quieres compartir más, si sientes la necesidad de contar tu historia, este es tu espacio seguro. Aquí nadie te va a juzgar por pensar diferente. Aquí valoramos el coraje de usar tu propia mente. Continuando con esta exploración de las profundidades de nuestra crisis cognitiva, es vital que entendamos que este fenómeno no es accidental y tampoco es simplemente el resultado de la tecnología, sino que responde a una dinámica psicológica profunda que tiene que ver con nuestro inter social o la falta de él. Adler definía el inter social como la capacidad de ver con los ojos de otro, escuchar con los oídos de otro y sentir con el corazón de otro, y el pensamiento crítico es, en esencia, un acto de profundo intersocial porque implica salir de tu propio ego, de tu propia perspectiva limitada, para considerar la posibilidad de que el otro tenga razón o de que la realidad sea más compleja de lo que tú crees. Cuando perdemos el intersocial, cuando nos encerramos en nuestro propio narcisismo intelectual, el pensamiento crítico muere porque ya no nos importa la verdad, solo nos importa tener la razón y domina al otro,
convirtiendo cada interacción humana en una lucha de poder en lugar de una colaboración para descubrir la realidad. Fijate en como hemos pervertido el lenguaje. Palabras que antes tenían significados concretos y compartidos ahora se utilizan como armas arrojadizas, vaciadas de su contenido original y rellenadas con carga emocional para manipular a las masas. Y esto es peligrosísimo porque el pensamiento necesita del lenguaje para estructurarse. Y si destruimos el lenguaje, si borramos los matices y las definiciones precisas, estamos destruyendo nuestra capacidad de pensar con claridad. Orwell y lo adverso con la neolengua. Y hoy vimos cómo se simplifica el vocabulario, cómo se reducen ideas complejas a hashtags de tres palabras, cómo se pierde la capacidad de leer textos largos y profundos porque nuestra atención ha sido fragmentada en clips de 15 segundos. Esta fragmentación de la atención es quizás el enemigo más grande del pensamiento crítico, porque pensar requiere tiempo, requiere sostener una idea en la mente, dar vueltas, examinarla desde diferentes ángulos, buscar sus contradictions. Y eso es imposible si tu cerebro está siendo interrumpido cada 30 segundos por una notificación o si tu capacidad de concentración se ha reducido a la de un pez dorado. Estamos perdiendo la capacidad de la lectura profunda. Esa lectura inmersiva donde te sumerges en la mente un otro y dialogas con él en silencio durante horas. Una práctica que entrena el cerebro para seguir hilos argumentales largos y complejos. Y la estamos sustituyendo por el escaneo superficial de titulares que solo nos informa de lo que está pasando en la superficie pero nos deja completamente ignorantes de las causas profundas y las corrientes subterráneas que mueven el mundo. Además, hay un aspecto del que casi nadie habla y es la relación entre el cuerpo y el pensamiento, porque hemos olvidado que pensamos con todo el organismo, no solo con el cerebro, y una sociedad sedentaria, desconectada de la naturaleza, alimentada con comida procesada y privada de sueño de calidad. Es una sociedad fisiológicamente incapaz de producir pensamientos de alta calidad. El estrés crónico en el que vivimos mantiene nuestro sistema nervioso en un estado constante de lucha o huida. Y en ese estado biológico la corteza prefrontal, la parte del cerebro encargada del razonamiento lógico y la planificación a largo plazo, se apaga para dar paso a las respuestas instintivas y emocionales del cerebro reptiliano. Por lo que literalmente estamos viviendo en un estado mental de supervivencia donde no hay espacio para la filosofía, la reflexión o el análisis crítico, solo. Para la reacción inmediata ante la amenaza percibida. Pero aquí es donde quiero introducir un giro que quizás te sorprenda y te haga cuestionar todo lo que hemos hablado hasta ahora, porque es fácil caer en el pesimismo y pensar que la humanidad está condenada a la estupidez eterna. Pero desde la perspectiva adleriana hay una lectura diferente y mucho más esperanzadora si tenemos el coraje de mirarla. Tal vez lo que llamamos el fin del pensamiento crítico no es una señal de decadencia irreversible, sino una crisis de crecimiento, un síntoma doloroso de que las viejas formas de entender el mundo ya no nos sirven y estamos en medio de un parto traumático hacia una nueva forma de conciencia que todavía no sabemos manejar. Piénsalo de esta manera. Durante siglos la autoridad de la verdad venía de arriba hacia abajo, del rey, del sacerdote, del maestro, y el pensamiento crítico estaba reservado para una élite muy pequeña, mientras que la gran masa solo tenía que obedecer y creer, pero ahora, de golpe, esa estructura vertical se ha derrumbado y nos hemos encontrado con una libertad horizontal absoluta para la que no estábamos preparados. El caos que vemos, la estupidez aparente, es en realidad el vértigo de la libertad, es el pánico de una humanidad que por primera vez en la historia tiene que decidir por sí misma que es verdad sin que nadie se lo imponga desde un púlpito. Y claro que lo estamos haciendo mal al principio, claro que estamos cometiendo errores garrafales y cayendo en trampas infantiles. Porque somos como niños que acaban de aprender a caminar y se han soltado de la mano de sus padres. Esta estupidez generacional no es un destino biológico, es un malentendido sobre lo que significa ser libre, es una confusión entre tener derecho a opinar y tener la capacidad de discernir, y es aquí donde entra el concepto del finalismo ficticio de Adler. Nos hemos contado la historia falsa de que todas las opiniones son igual de válidas, de que mi ignorancia vale tanto como tu conocimiento, y esa ficción útil que quizás sirvió para democratizar la voz pública se ha convertido en una trampa mortal, pero como toda ficción, puede ser reescrita. La crisis actual nos está obligando a darnos cuenta de que la libertad de expresión sin la responsabilidad del pensamiento es una fórmula para el desastre, y este dolor, esta confusión que sentimos, es el motor necesario para el cambio, porque el ser humano solo cambia cuando el dolor de permanecer igual es mayor que el dolor de cambiar. Estamos llegando al punto de saturación,
al punto donde la desinformación y la polarización están causando tanto sufrimiento real en nuestras vidas, en nuestras relaciones, en nuestra salud mental, que inevitablemente surgirá un movimiento contracultural, un renacimiento del sentido común y la profundidad, no impulsado por las élites, sino por individuos como tú que están hartos del ruido y hambrientos de verdad. El giro es comprender que tú no eres una víctima pasiva de esta era de estupidez, sino que tienes el poder, aquí y ahora, de salir de la hipnosis colectiva mediante un acto de voluntad y coraje, decidiendo conscientemente reentrenar tu mente, recuperar tu atención y asumir la responsabilidad radical de tu propio aparato cognitivo. Entonces, ¿cómo transformamos esta teoría en una práctica vivible que nos permita navegar este mundo de locura sin perder la cordura? La respuesta no está en retirarse a una montaña y aislarse de la sociedad, porque eso sería contrario al interés social que Adler tanto valoraba, sino en aprender a estar en el mundo pero no ser del mundo, cultivando una disciplina mental que yo llamaría la higiene cognitiva diaria. Lo primero y más fundamental es recuperar el espacio entre el estímulo y la respuesta, esa pequeña pausa sagrada donde reside tu libertad, y esto se practica en las cosas pequeñas, como no responder inmediatamente a un mensaje que te irrita, no compartir una noticia hasta que no la hayas leído entera y verificado su fuente, o simplemente aprender a guardar silencio cuando no tienes nada valioso que aportar. Tienes que hacerte amigo de la ignorancia consciente, tener la valentía de decir no sé lo suficiente sobre este tema para tener una opinión sólida, y verás cómo esa simple frase te libera de una carga enorme y te devuelve la dignidad intelectual. Otra práctica esencial es buscar activamente la refutación de tus propias ideas, salir de tu cámara de eco y leer, escuchar y conversar con personas que piensan diametralmente opuesto a ti, no para convencerlas, sino para entender su lógica privada, para ver qué parte de verdad pueden tener ellos que tú te estás perdiendo. Porque la verdad completa casi nunca está en un solo lado del espectro, sino que se encuentra dispersa y fragmentada entre todas las perspectivas. Esto requiere un ego fuerte y seguro, capaz de soportar que le digan que está equivocado sin desmoronarse, un ego que no base su valor en tener razón, sino en la capacidad de aprender y evolucionar. También necesitamos volver a lo tangible, a lo real, desconectarnos de la matriz digital regularmente para reconectar con el sentido común que surge de la experiencia directa con la vida, porque es muy difícil engañarse sobre la realidad cuando estás cultivando un huerto, reparando una silla o mirando a los ojos a un amigo. Ahí no hay algoritmos. Ahí hay leyes físicas y humanas inquebrantables que te devuelven a la tierra. La aplicación práctica de la filosofía adleriana aquí es entender que tu estilo de vida, la forma en que usas tu mente, es una elección constante, y cada vez que eliges la gratificación instantánea de un vídeo corto sobre la lectura profunda de un libro, estás votando por el tipo de mente que quieres tener y el tipo de mundo que quieres construir. No se trata de ser un intelectual arrogante que mira a los demás por encima del hombro. Al contrario, el verdadero pensador crítico es humilde, es compasivo, entiende que todos estamos luchando con nuestras propias limitaciones y miedos, y usa su claridad mental no para atacar, sino para servir, para aportar luz donde hay confusión, para calmar las aguas donde hay turbulencia. Tienes que convertirte en un guardián de tu propia mente, poner límites estrictos a lo que dejas entrar, igual que no comerías basura del suelo, no debes dejar que entre basura informativa en tu psique, debes ser selectivo, exigente y deliberado con tu dieta mental. Y finalmente, debes perder el miedo a ser diferente, a ser etiquetado de raro, aburrido o desactualizado por no seguir las tendencias del momento, porque la cordura en una sociedad enferma siempre parecerá locura para los que están adaptados a la enfermedad, y tu tarea no es encajar en la locura, sino mantener encendida la llama de la razón y la humanidad. Mira, si has llegado hasta aquí, si has permanecido conmigo durante toda esta reflexión, es porque algo en ti reconoce esta verdad urgente. Porque tú también has sentido esa presión asfixiante de tener que simplificar tus pensamientos para que quepan en un tuit, esa frustración de ver cómo la gente que ama se radicaliza por cosas que leen en Internet, o ese miedo sutil de que tú mismo estés perdiendo la capacidad de concentrarte y profundizar. Y quiero que sepas algo importante, esa incomodidad que sientes es tu salud mental protestando, es tu alma intelectual gritando que necesita más, que no está diseñada para alimentarse de chatarra cognitiva. No estás solo en esto, aunque a veces parezca que el mundo entero se ha vuelto loco. Hay miles de personas como tú, despertando a esta misma realidad, sintiendo esta misma necesidad de recuperar la lentitud, la profundidad y el diálogo genuino en un mundo de gritos y velocidad. Este canal existe precisamente para ti. Para esa persona que se niega a ser un espectador pasivo de su propia lobotomía digital, para quien valora la verdad por encima de la comodidad y la comprensión por encima de la victoria en un debate. Aquí exploramos estas verdades incómodas que nadie más se atreve a decir en voz alta porque no son virales, no son tendencias, son eternas.
Aquí validamos tu experiencia y te mostramos que tu resistencia a la estupidez colectiva no es arrogancia, es un acto de servicio a la humanidad. Cada semana subo contenido diseñado específicamente para personas como tú, que están buscando recuperar las riendas de su propia mente, utilizando la psicología profunda y la filosofía no como un adorno académico, sino como una herramienta de supervivencia. Así que si esto resuena contigo, si sientes que finalmente alguien está poniendo en palabras lo que has estado intuyendo durante años sobre el estado de nuestra cultura, suscríbete al canal. No por mí, sino por ti. Porque mereces tener un espacio donde el pensamiento crítico no sea visto como una amenaza, sino como la mayor virtud. Dale like a este vídeo si te ha ayudado a sentirte más cuerdo en un mundo insensato, porque cada like me ayuda a que YouTube muestre este contenido a más personas que lo necesitan desesperadamente, que están buscando salir de la neblina y no saben cómo. Y si quieres ir más profundo, activa la campanita para que no te pierdas ninguna de estas reflexiones. Porque créeme, lo que viene es aún más necesario. Nos vemos en el próximo vídeo, y mientras tanto, atrévete a pensar, atrévete a dudar y sobre todo, ten el coraje de usar tu propia mente aunque todos a tu alrededor hayan decidido apagar la suya. No es rebeldía, es deber vital.